En el año 1095, Europa se encontraba en un estado de fervor religioso y agitación política. Las incursiones musulmanas en los territorios cristianos de Anatolia y la amenaza constante sobre los santos lugares en Jerusalén habían llevado a una creciente ansiedad entre los líderes cristianos. En este contexto tenso, el Papa Urbano II convocó al Concilio de Clermont, una asamblea de obispos y dignatarios eclesiásticos, pero también una oportunidad para el Papa de lanzar un llamado que resonaría a través de los siglos. Papa Urbano II, hermanos y hermanas en Cristo, escuchad mi llamado. Tierra Santa, donde nuestro Señor Jesucristo caminó y enseñó, yace bajo el yugo de los infieles musulmanes. Los cristianos son perseguidos, los lugares sagrados profanados. Ha llegado el momento de actuar, de redimir nuestros pecados y liberar a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Narrador. El llamado del Papa Urbano II fue más que una simple respuesta a las amenazas militares. Fue una llamada a la acción espiritual. Ofreció a los nobles la oportunidad de buscar la gloria y la redención en el servicio a Dios, prometiendo indulgencias plenarias para aquellos que tomaran la cruz y partieran hacia Jerusalén. Para los campesinos, muchos de ellos víctimas de la opresión feudal, representó una oportunidad única de liberarse de sus ataduras terrenales y ganar un lugar en el reino celestial. Narrador. La respuesta al llamado de Urbano II fue abrumadora. Miles de hombres, mujeres y niños se comprometieron a la cruzada, marchando con fervor hacia el este en lo que se convertiría en la Primera Cruzada. Así comenzó una odisea épica que cambiaría el curso de la historia. Narrador. El Concilio de Clermont se convirtió en el epicentro de la ferviente respuesta europea al llamado del Papa Urbano II. Nobles, clérigos y campesinos se congregaron en masa para escuchar las palabras del Sumo Pontífice, cuyas promesas de redención y gloria resonaron profundamente en los corazones y las mentes de todos los presentes. Papa Urbano II. Oh soldados de Cristo, ha llegado el momento de que os levantéis y defendáis la causa santa. Jerusalén, la ciudad más sagrada de nuestro Señor, se encuentra en manos de infieles. Los cristianos son oprimidos, los peregrinos son asesinados en los caminos. ¿Qué estáis dispuestos a hacer por vuestro Señor y Salvador? Narrador. El discurso del Papa Urbano II en Clermont fue un llamado a la acción que trascendió las divisiones políticas y sociales de la Europa medieval. Instó a los presentes a poner de lado sus diferencias y a unirse en una cruzada común, no solo para liberar Tierra Santa de la dominación musulmana, sino también para restaurar el honor cristiano y asegurar un lugar en el reino celestial. Narrador. Para los nobles y señores feudales, el llamado de Urbano II representaba una oportunidad para aumentar su influencia y riqueza, extendiendo sus dominios hacia el este en nombre de Dios y la cristiandad. Para los campesinos y las clases menos privilegiadas, era una chance de escapar de la servidumbre y encontrar una forma de redención que les había sido prometida solo a través de la fe y la obediencia al Papa. Narrador. Así, con la cruz como su estandarte y la fe como su guía, los cruzados se prepararon para emprender un viaje arduo y peligroso hacia tierras desconocidas. El llamado a la cruzada no solo encendió el espíritu de aventura y fervor religioso entre los europeos, sino que también marcó el inicio de una empresa que transformaría profundamente las relaciones entre Oriente y Occidente. Narrador. Los preparativos para la Primera Cruzada fueron una empresa monumental que involucró a personas de todos los estratos sociales de la Europa medieval. Desde nobles y caballeros hasta campesinos y clérigos, todos se unieron en una causa común: liberar Tierra Santa de la dominación musulmana y asegurar la gloria y la redención prometidas por el Papa Urbano II. Narrador. Para muchos, el viaje hacia Jerusalén no solo era una empresa militar, sino un acto de devoción y sacrificio. Los cruzados vendieron sus tierras, hipotecaron sus propiedades y dejaron atrás a sus familias con la esperanza de obtener el favor divino y el perdón de sus pecados. Los preparativos no solo implicaban armamento y provisiones, sino también la preparación espiritual necesaria
para enfrentar los desafíos físicos y morales que aguardaban en el camino. Narrador. En los meses previos a la partida, los cruzados se congregaron en campamentos improvisados que se asemejaban a pequeñas ciudades móviles. Aquí, la diversidad de la cruzada se hizo evidente. Nobles con sus estandartes heráldicos, caballeros entrenando en el manejo de la lanza y la espada, y campesinos adaptándose rápidamente a las disciplinas militares bajo la dirección de experimentados comandantes. Narrador. La fe fue un pilar fundamental en los preparativos para la cruzada. En los campamentos se celebraban misas y se realizaban actos de penitencia colectiva. Los sacerdotes impartían bendiciones y absolvían pecados, recordando a los cruzados su deber sagrado de defender la fe cristiana en la tierra donde Cristo había vivido y predicado. Narrador. Finalmente, cuando los preparativos estuvieron completos y las bendiciones recibidas, los cruzados partieron en una marcha épica hacia el este. A medida que avanzaban por caminos polvorientos y senderos montañosos, enfrentaron no solo los desafíos del terreno desconocido, sino también las pruebas de su fe y determinación en la búsqueda de la Jerusalén prometida. Narrador. Las batallas de la primera cruzada fueron marcadas por un coraje excepcional y una determinación inquebrantable. Desde el inicio en Anatolia hasta el asedio final de Jerusalén, los cruzados enfrentaron desafíos monumentales que pusieron a prueba tanto su habilidad militar como su fervor religioso. Narrador. La batalla de Nicea representó el primer gran enfrentamiento de la primera cruzada. Los cruzados, liderados por nobles como Godofredo de Bouillon y Raimundo IV de Tolosa, enfrentaron una resistencia feroz por parte de los selyúcidas, quienes defendían la ciudad con tenacidad. Sin embargo, la determinación cruzada prevaleció, y Nicea fue capturada, marcando una victoria crucial en su avance hacia Jerusalén. Narrador. El asedio de Antioquía fue un punto de inflexión decisivo y desafiante para los cruzados. Durante meses, enfrentaron no solo las murallas impenetrables de la ciudad, sino también el hambre y la enfermedad que diezmaban sus filas. Sin embargo, la perseverancia y la astucia estratégica finalmente llevaron a la caída de la ciudad en manos de los cruzados, quienes celebraron la victoria con alivio y gratitud hacia Dios. Narrador. El clímax de la primera cruzada llegó con el asedio de Jerusalén en el verano de 1099. La ciudad santa, defendida por una guarnición musulmana decidida y bien preparada, se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la embestida cruzada. Los meses de asedio provocaron sufrimiento y sacrificio, tanto para los defensores musulmanes como para los cruzados, quienes enfrentaron condiciones adversas y escasez de suministros. Narrador. Finalmente, el 15 de julio de 1099, los cruzados lograron irrumpir en la ciudad santa de Jerusalén. Lo que siguió fue una masacre brutal que dejó una marca indeleble en la historia y el legado de las cruzadas. A pesar de la controversia y las críticas posteriores, la captura de Jerusalén fue vista como una manifestación divina del favor hacia los cruzados, quienes proclamaron la ciudad como un lugar sagrado recuperado para el cristianismo. Narrador. La primera cruzada dejó un legado profundo y complejo que perdura hasta nuestros días. Al explorar los sitios históricos que una vez fueron testigos de eventos tan significativos, podemos reflexionar sobre las lecciones aprendidas y las implicaciones de este capítulo crucial en la historia europea y del Medio Oriente. Narrador. Los castillos cruzados, como el Krak de los Caballeros en Siria y el castillo de Kerak en Jordania, son testigos silenciosos de la tenacidad y la ingeniería militar de los cruzados. Estas fortalezas imponentes no solo defendieron las fronteras de los estados cruzados, sino que también simbolizan la intersección de las culturas europea y oriental en una tierra disputada. Narrador. Jerusalén, ciudad santa para judíos, cristianos y musulmanes, es el epicentro de las tensiones religiosas y culturales que surgieron de las cruzadas. Lugares como la iglesia del Santo Sepulcro y la mezquita de Al-Aqsa son símbolos de coexistencia y conflicto, donde la historia y la fe se entrelazan en un tapiz complejo y vibrante. Narrador.
Hoy estos sitios históricos son destinos de peregrinación y turismo, donde personas de todo el mundo vienen a explorar su legado y contemplar las lecciones del pasado. Al hacerlo, recordamos las consecuencias humanas y espirituales de las cruzadas, así como la importancia de buscar el entendimiento y la reconciliación en un mundo aún marcado por divisiones. Narrador. La primera cruzada sigue siendo un recordatorio poderoso de cómo las acciones del pasado continúan moldeando nuestro presente. Nos desafía a aprender de la historia para construir un futuro más justo y compasivo. Texto final. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. ¿Qué otros eventos históricos te gustaría explorar en nuestros próximos videos? Déjanos tus comentarios abajo.